compromiso de país. Gracias. Bueno, esta apertura ha sido cargada de mucha emoción, de mucha alegría, de muchos recuerdos, de historia, pero sobre todo de esperanza. Hoy hemos dejado acá un mensaje de unidad, desde aquí, desde esta casa, que más allá de un bien material, es un símbolo de resistencia, un símbolo de que el maíz ha llegado para construir democracia, ha llegado aquí a la ciudad capital, a la ciudad de todos, a quedarse, pero sobre todo desde aquí queremos nosotros cambiar la correlación de poderes, cambiar la fuerza que hoy nos representan en el Congreso de la República y que no representa las necesidades ni al pueblo colombiano. Desde aquí mandamos un mensaje de unidad a que los sectores alternativos, sociales y populares del país tenemos y estamos en la disposición, todos los pueblos indígenas, pero desde el movimiento Maíz, a construir esa unidad que merece nuestro pueblo colombiano. Estamos preparados para hacer poder, estamos preparados para gobernar y hoy parte y símbolo y muestra de esa preparación es hoy esta casa, Julián, una casa del pensamiento, la casa de la paz, la casa de la democracia, la casa de la pluralidad y sobre todo la inclusión de todos los sectores, campesinos, afros, indígenas, estudiantes, sindicatos, los maestros. Eso es el maíz y está abierta sus puertas para todos ustedes. Maíz, compromiso de país. Buenas noches a todos los que ya nos están acompañando en las redes. Estamos acá pues revisando, son bastantes personas las que nos acompañan. Saben muy bien que nos pueden hacer comentarios y acá nosotros los vamos a leer con todo el gusto. Tenemos hoy un muy buen programa del cual nos sentimos muy orgullosos porque tenemos unas invitadas muy especiales. Que me causa orgullo tenerlas, y es un nuevo avance en el programa que estamos haciendo en Maíz, en este programa del Movimiento Alternativo Indígena y Social, y es hablar sobre la lucha de las mujeres en Latinoamérica. Tenemos dos personas que han dado ejemplo, que quiero presentar hoy. Bueno, además que está mi compañera Jessica, vamos a saludar a Jessica también, que saluda a las personas que están acá. Está desde Palomino, Jessica, desde el norte de Colombia, yo estoy acá en Bogotá. Y hay mucha gente ya mandándonos saludos. Orlando Troches, allá en Santander de Quilichao, que están sufriendo la guerra. Un abrazo. Geraldine Gómez. Bueno, a todos los maicistas y a todas las personas que nos acompañan acá de la alternatividad. Jessica, ¿cómo estás? Hola Sisto, ¿cómo estás? Por acá bien, un poco de mosquitos, pero nada fuera de lo normal. Me gusta mucho el programa de hoy y muchas gracias por hacerme parte de este espacio. Y pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Esperamos que pues este sea un granito para seguir generando esa transformación en las políticas de las mujeres también acá en el país. Totalmente. Entonces presentémoslas ya, porque no quiero darles mucho alargue para que puedan todos hablar también con ella, porque la idea es que todos los que estamos acá podamos hablar con ella. Estamos con Nina Orugo y Micaela. ¿Cómo estás, Nina? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Agradecida de haber sido invitada a estar en un programa de ustedes. Me llena de orgullo que sea así y podamos intercambiar en nuestros acuerdos y en nuestras cuestiones de lucha de los países latinoamericanos. Totalmente. Y todo esto. No, lo que quería agregar es, sobre todo, tomando como eje la temática de la conquista de derechos de parte de las mujeres. Totalmente. Y mira que ya tenemos, bueno, también saludar a Micaela. Antes, ahorita les cuento quién más está con nosotros. Micaela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, también agradecida, y para mí es un honor compartir este espacio con Nina y con ustedes, así que aquí estoy para escuchar también y compartir algunas visiones tal vez
Así que bueno, para mí es un honor estar acá también y muchas gracias. Saludos allá a los colombianos y las colombianas. Y estoy contentísimo porque alcanzó a llegarnos Nina y Micaela, nuestra compañera y nuestra líder Atiquigua, del pueblo Arhuaco de Colombia, que está en pleno corazón de la humanidad, porque la Sierra Nevada es el corazón del mundo. Hola Ati, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Grupo. Muy buenas tardes, un saludo del corazón de la tierra, la Sierra Nevada de Santa Marta, para Micaela, para Nina, para ti, Sisto, Jessica. Hoy caminé a la orilla del río Guatapurí en busca del corazón del Mamo Alímaco, quien es mi maestro, y del que he aprendido que la mujer representa a la madre tierra y que este futuro será femenino o no habrá futuro, que es el momento de armonizarnos con el ciclo de la luna, con el ciclo del agua, con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Y estuvimos en un consejo donde habían muchos mamos y envían un saludo. Me vi diciendo que estaba en este programa, entonces fue bueno que alcancé a conectarme. Muchísimas gracias por toda la lucha por los derechos y todos los procesos que se despiertan en esta América, y por supuesto la Sierra Nevada de Santa Marta también, desde nuestros sistemas propios de conocimiento, se une a la lucha por los derechos de la madre tierra, los derechos de la mujer y para una reconciliación profunda de la humanidad. Bueno, yo voy a estar casi todo el tiempo callado, realmente voy a dejar que sea Ati y Jessica las que vayan preguntando a las compañeras Nina y Micaela, pero quería siempre comenzar como comenzamos este programa, y es que estamos en una maloca, está empezando acá en Colombia la noche, y en la maloca nos sentamos con nuestros mayores, con las personas que han guerreado, que luchan, y nos sentamos a escuchar sus historias para poder avanzar, y ese poder avanzar, y lo que hacemos acá, Nina y Micaela, es lo que los pueblos indígenas en Colombia llaman caminar la palabra. Si no se camina la palabra, no se logran las luchas. Si no se llevan los mensajes, no se logran los cambios. Entonces, las dejo a ustedes. Yo voy a estar acá de observador, de feliz observador con ustedes. No saludo a todos en las redes porque les cuento que está súper movida la red, está muy movida la red. Saludos a todos, no puedo saludarlos a todos porque me queda muy complicado. Pero entonces, Jessica, si quieres, les comento. Nina es una histórica de la lucha feminista en Latinoamérica. Y ella hace parte de todo ese movimiento que hoy es reconocida por lograr un hito de muchas de sus luchas que están llevando a cabo. Micaela es una docente, está en Tierra del Fuego, lo que nosotros acá conocemos como Patagonia, está en la esquina del mundo. Es una docente, es una luchadora que yo sigo, que alegremente logré conocer o nos encontramos en algún momento en nuestros caminos, y estuve sufriendo este fin de año siguiéndola a ella en toda esa lucha que llevan, y después festejando cuando ya vi que habían logrado pues el hito histórico del fin del año pasado, del cual todo el mundo está hablando, y que es importante hacer estos programas para que la llama no se apague. Estamos en un momento donde la gente, el silencio también significa apagar la llama. Entonces las dejo a ustedes, Jessica. No sé, te dejo a ti. Dale. Bueno, entonces la idea es que, como nos venía contando Sisto, a través de ese caminar de la palabra, logremos encontrar como bases o algunos pinos que nos ayuden también a nosotros y en general a toda esa lucha que se viene dando en Latinoamérica para esa conquista de los derechos de las mujeres. Entonces, me encantaría empezar a escuchar a Nina, para que nos cuente cómo se empezó a dar el surgimiento de esta campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que finalmente fue aprobado el 30 de diciembre del año pasado. Entonces, Nina, te escuchamos.
Bueno, gracias. Saludo a todas las personas que veo y a las que no veo y a las que estén escuchando. Y además siento un orgullo muy grande de poder hablar para muchas compañeras latinoamericanas. Yo he hecho exilio en Latinoamérica también, y viví en Jalapa, Veracruz, así que realmente me siento aunada en la lucha de todas las compañeras de Latinoamérica, inclusive he estado en los encuentros feministas que se han realizado en América Central, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en fin, en diferentes países en los cuales he asistido con muchísimo gusto. Y lo que sí, por eso yo quiero decirle a ustedes cómo comienza realmente esta cuestión de las luchas nuestras por el derecho de interrupción del embarazo. De hecho, no nos olvidemos, en Argentina, si es que lo saben y la que no lo saben se lo digo, desde el año 1921, o sea, va a ser 100 años este año, en la Argentina por causales se podía interrumpir el embarazo cuando estaba en peligro la vida o la salud de la mujer y en caso de violación. Pero muchísimos años se lo negaban y buscaban y se judicializaba, cuando algo que está despenalizado en el Código Penal no debería haber sido. Y costaba mucho, mucho que esa interrupción legal se concretara. Ahora, nosotras se hizo de los encuentros latinoamericanos y del Caribe en San Bernardo en 1990, el 21, y en noviembre, o sea, hace 30 años de esto. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó que el taller de ese encuentro, un taller que trató la temática del aborto y las compañeras brasileñas pidieron que se instituyera un día para que toda América Latina tuviera de lucha para conseguir el aborto y que eres los 28 de septiembre. ¿Por qué esa fecha? Porque ella de 1878 conmemoran la libertad de vientre. Y yo ahí comprendí la unión entre la libertad de vientre, o sea, la libertad que se le otorgaba a las mujeres esclavas, que todo hijo que tuviera a partir de entonces, hijo o hija, o sea, nacía libre, que esa libertad significa también la libertad de decisión con las mujeres para interrumpir un embarazo y que era un derecho a pelearlo y a conseguirlo. A partir de entonces, ahí conocí yo a quien era abogada, como yo, Dora Kolodesky, abogada también laboralista, hicimos una hermosa amistad. Ella me fue enseñando y en los encuentros, porque desde el año 1986 en la Argentina, anualmente, salvo este año pasado que acaba de pasar, que es el 2020, siempre se hizo anualmente el Encuentro Nacional de Mujeres, que ahora posiblemente pase a llamar Encuentro Plurinacional. Pero el hecho real es que en esos encuentros nos juntábamos, nos veíamos, tejíamos redes, porque era de todas partes del país. Y esos talleres, ahí yo me fui haciendo feminista en conjunto, porque la fortaleza, la firmeza, el empuje que veía yo en las mujeres me hacía ver que había una potencialidad muy grande. Y aquí que nosotras comenzamos primero, los talleres no eran de aborto solo, sino anticoncepción y aborto. Pero venían al principio gente que yo llamo confesional, religiosa, a discutirnos que el aborto sí, el aborto no. Y no nos dejaba crecer de qué método, qué estrategia podíamos hacer para conseguir nuestra demanda y derecho. He aquí que entonces, desde el año 2003, en el encuentro nacional que se hizo en Rosario,
por primera vez empezaron a funcionar lo que se llaman los talleres verdes, los talleres de estrategia por el derecho al aborto. Y por primera vez en la marcha que se hizo de ese encuentro, se usaron los pañuelos verdes, por eso me había confundido ahí. ¿Por qué ese pañuelo verde? ¿Qué significaba? Significaba la unión de la lucha que nosotras tenemos. Y luego vimos que era necesario ahí, como nos habló Dora, la lucha esta es la lucha por nuestra dignidad. En ese hermoso discurso que ella dijo ahí frente a 1000 mujeres. Luego de eso, empezamos a reunirnos para ver, después de esa asamblea, llamarnos asamblea, hasta que en el año 2005, en el mes de marzo de 2005, en la ciudad de Córdoba, de la Argentina, nos reunimos por primera vez y ahí se conformó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahí tomamos como símbolo el bien que ya veníamos usando en los encuentros del pañuelo verde y ahí incorporamos de las consignas nuestras fundamentales, que es el derecho, los derechos que acá se los voy a leer y me voy a sacar este pañuelo para que ustedes lo vean bien, porque esto es nuestro símbolo. Esto es lo que nos ha constituido lo que hoy se conoce también en América Latina como la marea verde. Entonces, quiero mostrárselo bien tal cual está con su consigna, que dice: educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Esto es la esencia de nuestras 3 consignas, porque lo que nosotras nos unificamos. Y tenemos también como un pañuelo blanco, que también significa que en nuestros proyectos lo hemos puesto, es un derecho humano, y como derecho humano el pañuelo blanco, el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, nosotras también de alguna manera asumimos que nuestra lucha es una lucha de derechos humanos. Y nuestro proyecto de ley que presentamos la primera vez en el 2007, pero como sociedad civil, sin ninguna firma de diputados ni senadores, no lo levantó nadie, y luego en el 2008 lo fuimos haciendo y presentando cada 2 años. No llegaba nunca al recinto. ¿Y cómo iba a llegar al recinto? Se dice que tenía que levantarnos a algún legislador, y ninguno se atrevía si nosotras no lo hacíamos. No lo instituíamos porque el proyecto era de la campaña. Y aquí que en el 2008 lo presentamos ya con 22 firmas de todos los bloques, porque acá hay una cosa fundamental en la constitución de esta campaña: la transversalidad. Nosotras no tenemos un partido político único, sino que estamos atravesadas por todo partido, e inclusive liberales de partidos más de derecha, si se quiere, que también han apoyado y también son legisladores y han votado a favor. O sea, y la horizontalidad. Nosotras la campaña no tiene autoridades, la campaña es horizontal, lo que tiene es comisiones para organizarnos a trabajar. Y a lo ancho y a lo largo del país, y en todas partes, y de alguna manera lo único que tenemos es articulante para articular las distintas iniciativas que van surgiendo. Y de hecho siempre estamos, por supuesto, en la fecha que son fundamentales para nosotras, como el 8 de marzo, el 28 de mayo, por la salud de las mujeres. También el 3 de junio ahora, desde 2015, se hizo ni una menos por muerte de feminicidio que se había. ¿Por qué? Que yo creo que era porque las mujeres nos estamos empoderando y tenemos
una cantidad de leche que hemos conseguido desde entonces hasta ahora. Y acá estamos. Y de hecho también el 28 de septiembre, el día clave, y el día de no violencia, porque consideramos que si no se aprobaba una ley de interrupción del embarazo, es una violencia. Y de alguna manera también siguiendo los protocolos que estén siguiendo, que también se cumpla lo que dice el Código Penal desde el año 1921. Bueno, y en esa lucha hemos estado, y en el año 2018, el gobierno, de un gobierno que no podemos decir progresista, como es el gobierno del PRO, Cambiemos, decidió que diéramos la discusión. Si bien no estaba de acuerdo el presidente entonces, pero sí nos posibilitó dar la discusión. Y la posibilidad de dar esa discusión de parte de alguna manera, en diputado conseguimos, bueno, hubo 300 exposiciones, fue un abuso. Y lo que nosotros llamamos antiderecho mantenían postura delirante, porque decir que la interrupción del embarazo o el aborto es inconstitucional es un absurdo, porque nuestra Constitución de ninguna manera lo impide, y tampoco todos los tratados internacionales de derechos humanos que también nosotros nos apoyamos. Y por supuesto existe también algunas otras cuestiones, porque para nosotros es fundamental la despenalización, la legalización, y también es una cuestión de salud pública. Bueno, sabemos y todos saben que en el 2018 por muy pocos votos se perdió esa posibilidad de la ley. Pero entonces no nos quedamos quietas, seguimos luchando, y en vez de crecer, crecimos más. Al contrario, cada vez en todos los estudiantados, universitarios, secundarios, en todo tipo de organizaciones de todo tipo, nosotras seguimos creciendo y creciendo. Y es aquí que por eso hoy por hoy, cuando el gobierno actual, fruto de esa lucha, de este movimiento, de esa marea verde, que estamos acompañadas por toda América Latina y por ustedes también, que forman también la marea que nosotros llamamos marea verde. Ahora el presidente se había comprometido al tratamiento y a hacer un proyecto de parte de él. Ese proyecto que de algún modo elaboraron y presentaron recién, a pesar de la pandemia, se posibilitó la posibilidad de tratarlo. Ese proyecto tiene 70, y yo le diría casi 75% de proyectos que nosotras reelaboramos y presentamos en mayo de 2019. O sea, del proyecto de la campaña, que con la experiencia del 2018 reelaboramos más y incorporamos muchas cuestiones de jurídica y de jurisprudencia. Ahora, he aquí que cuando el hecho de que nosotras, sin incumplir y no estar en la calle exponiéndonos, como sí lo hacen los antiderechos, como sí lo hacen aquellos que solamente exponen una situación de confesional, diría yo, y cuestiones que no deberían ser, eso sí se expone y andan sin barbijo. Nosotras no. Nosotras con nuestro barbijo, con los distanciamientos que es necesario para cuidarnos y cuidar a los demás, estamos presentes y hemos estado y hemos pedido que era urgente, porque la pandemia acentuó lo que se llama los abortos clandestinos. Y esos abortos clandestinos son vidas que después se pierden porque no tienen posibilidades
de hacerlo en forma segura y los hospitales estaban atiborrados. Además, llegaban cada vez más a los hospitales que ocupan una cantidad de camas con peligro a la salud, cuando eso es uno de los dramas que tenemos, y en vez de liberar los hospitales llenos de mujeres que van por esos abortos inseguros, sobre todo para las mujeres más vulnerables. Pero además, y por supuesto, acá se acaba un negocio, porque las personas con muchos recursos es carísimo, pero carísimo. Sí se lo hacen. Dicen que no en los hospitales públicos y son objetores de conciencia, pero en privado sí lo hacen y cobran horrorosamente. Bueno, así fuimos como hemos llegado a que el Poder Ejecutivo presentara su proyecto, de los cuales, ya digo, se tomó y lo dice en sus fundamentos, fundamentalmente en el movimiento nuestro y el movimiento de mujeres en general, ¿no? Y hemos tenido, bueno, se me van los minutos y no quisiera, si después me quieren hacer preguntas, todas No te sabemos. preocupes, pero tú me escuchas en este momento. Sí, yo los Sí, escucho a ustedes. ok, listo. Quisiera, no sé si quieres aportarnos algo más, porque quisiera darle una entrada en este momento a Micaela para que también nos cuente Bueno, que a través... ella cuente cuál ha sido el resultado, sobre todo el resultado último que hemos tenido. Y después Sí, yo lo sobre que todo tengo, con eso que cuento. tú nos cuentas a través de esa transversalidad que ha tenido el proceso, que permea absolutamente todos los sectores, y entender cómo esa transversalidad y esa horizontalidad y ese todos transformando y escribiendo, como tú nos cuentas, el 70% de esta ley que fue aprobada, cómo alguien en Tierra de Fuego también estuvo dentro de esa misma inclusión, porque muchos de esos problemas que tenemos en Colombia es eso, que no hay articulación entre todos los sectores involucrados dentro de la lucha. Entonces sería muy interesante escuchar por parte de Micaela toda esta experiencia también que ha tenido desde su territorio, desde la transformación y cómo se generó también todo el proceso para el resultado final que fue la aprobación de la ley. Entonces, escuchemos a Micaela en este momento. Sí, bueno, en verdad aquí en Tierra del Fuego hay un movimiento muy grande de mujeres, están las chicas de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que hay una organización, hay movimientos feministas, como nombró antes Nina, o sea, cada partido político, cada agrupación política tiene su agrupación feminista, y en este caso yo formo parte de una agrupación que es bastante pequeña, que se empezó a formar este último tiempo, y es de trabajadoras y trabajadores de la educación, sobre todo mujeres y disidencias. Cuando utilizo la E me refiero a que somos en su mayoría docentes que trabajamos en la educación pública, y bueno, en realidad es cada grupo humano, desde su lugar, en el lugar que le toca en el mundo, en la comunidad a la que pertenece, forma su propia agrupación feminista. En esto voy a repetir algo que seguramente ya ha dicho miles de veces Nina. No se trata de feminismos, sino de feminismo, de un solo feminismo, no es el feminismo, sino hay tantos feminismos prácticamente como mujeres. Y en este caso la participación de quienes trabajamos en el sistema educativo es importante, porque justamente somos les educadores quienes vamos a hacer que esta discusión entre en las aulas, desde cualquier lugar. Yo soy trabajadora de la educación especial, trabajo con niñas con discapacidad, adolescentes,
y también trabajo en escuelas comunes. Entonces, no solamente el maestro de secundaria, el profe de secundaria, que es profe de biología, sino el cuerpo de trabajadores de la educación, de trabajadoras de la educación, como agentes transformadores y como agentes multiplicadores. Nosotros tenemos desde el año 2006 la Ley de Educación Sexual Integral, y la verdad es que no se aplica. Entonces, y el aborto, justamente, es un contenido de la ESI. En las escuelas no se hablaba de aborto hasta hace 3 años, más o menos. Y en los últimos años, como... Yo creo que es un tema Sí, de todo Latinoamérica, del hecho de las falencias en el tema de educación, de incorporar todo el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. Exactamente. Porque, bueno, justamente el no hablar del aborto, el no aplicar la ESI, es justamente seguir reproduciendo ese sistema machista, ese sistema patriarcal y violento, del cual formamos parte y también reproducimos, porque ser mujer no significa tampoco no ser machista, o sea, reproducimos este sistema hegemónico. Yo siempre digo, el peor enemigo del feminismo es el capitalismo, y de eso estoy convencida. Y es lo que militamos en las escuelas también. Nuestra militancia no es, por lo menos desde mi lugar, actualmente no es desde ningún partido político, es desde el aula, soy delegada del sindicato docente, formo parte del equipo de delegados y delegadas de nuestro sindicato SUTEF de acá de Tierra del Fuego, y nosotros llevamos la discusión en las aulas. En 2017 llevamos un pañuelo verde en el bolso y había directivos que nos cuestionaban. Entonces, pues, año 2017, y bueno, fue difícil, hay mucha violencia también, pero de a poco, desde un lugar, creo que humilde y desde el amor, no desde un lugar de violencia, que eso es lo que utilizan los antiderechos y las antiderechos, la violencia como forma, aparte nunca se les había ocurrido gestar una lucha por un pañuelo celeste, pero tenían que aparecer las mujeres feministas para pedir por el aborto legal, seguro y gratuito, para que inventaran un pañuelo celeste que representa justamente la lucha contra la no dignidad humana, la lucha contra el no acceso a la salud, porque el aborto es una cuestión de acceso a la salud. No tiene que ver con otra cosa, tiene que ver, no hay democracia si no hay aborto legal. O sea, una mujer, una persona gestante que no puede decidir sobre su propia libertad individual, no es una mujer libre, no es una persona libre. Entonces, si no hay aborto legal, no hay democracia. Si no hay libertad individual, no hay democracia. Y la maternidad tiene que ser algo de lo que se tiene que hablar. Se tiene que desear la maternidad, no puede ser algo obligatorio. Ser persona gestante no es sinónimo de maternidad, no es sinónimo de maternar. Las mujeres somos personas, ciudadanas, no tenemos que estar obligadas a parir. Y bueno, los antiderechos nos quieren obligar a parir, nos tratan de asesinas, muchos discursos que seguramente habrán escuchado en el debate, muy acusatorio, siempre desde un lugar muy violento, fundamentos hablando de que en el año 600 antes de Cristo, estamos en el 2021, retrógrado, porque no, retrógrado. Así que bueno, desde mi lugar la militancia es en las aulas para que ahora se aplique
la educación sexual integral, los estados provinciales, el Estado nacional debe garantizar capacitaciones a quienes trabajamos en la educación pública y privada, en el sistema educativo, para que la educación sexual integral sea realmente un derecho garantizado en Argentina. Muchas docentes, colegas, yo soy muy respetuosa en ese sentido, pero muchas docentes no, por una cuestión de principios ideológicos, no han podido aplicarlo. Entonces eso tiene que formar parte de un proyecto institucional, tiene que formar parte de un proyecto político, provincial, nacional, no solamente que esté la ley, que se aplique, como nos va a pasar ahora. Tener la ley del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina no significa que la lucha terminó. Ahora lo que tenemos que vigilar, controlar y estar alertas es que se garantice. Llevar un pañuelo verde hace los últimos años a la escuela primaria y secundaria hizo que muchas veces, y dentro de la escuela y fuera de la escuela, tuviéramos que socorrer no solamente como militantes feministas, sino como profes, como educadores, a personas que se estaban haciendo abortos clandestinos, alumnos, estudiantes, compañeras de lucha, gente que uno no conoce. Entonces, es el 1 a 1, desde mi lugar, mi perspectiva, que me gustaría que hable más Nina, y cerrar con esto. La lucha feminista es desde el lugar donde uno puede, desde el lugar donde uno lo siente y desde las convicciones que vamos teniendo, porque aparte todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días vamos deconstruyéndonos de ese sistema en el que nos criamos, absolutamente machista. Así que bueno. Listo, sí, es cierto que todas esas transformaciones realmente hay que hacerlas desde el territorio que habitamos y entendiendo también pues nuestro cuerpo como ese primer territorio de conquista. Entonces, teniendo como presente esto, me gustaría también como escuchar a la concejala Ati sobre su perspectiva, no solamente lo que ha sucedido históricamente en Argentina, sino como esa lucha que también tenemos pendiente acá en nuestro territorio. Bueno, lo primero es entender esa penetración colonial y ese entronque patriarcal desde el feminismo comunitario, desde ese sujeto colectivo al cual yo pertenezco. Y eso es muy interesante, sobre todo para proponer un diálogo de saberes. Nosotros hemos estado trabajando en estos años desde las curvas femeninas y creemos que es vital revitalizar los sistemas propios de conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, en especial los saberes de las mujeres. En ese proceso, desde el Consejo de Mujeres Arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta, hemos hecho unas reflexiones sobre lo que implica ese estrecho vínculo cuerpo-territorio, ese respeto a nuestro cuerpo, a nuestros territorios y a nuestros derechos. Y quiero partir de allí para decir que un asunto de salud pública tiene que ver con los niños no deseados que tenemos en el país, que son más del 60%. Porque para nosotros, Zayunkna significa concebir bien nuestros hijos, ¿no? Concebirlos de manera consciente, con amor, preparar nuestro cuerpo para ello. Y realmente este es tal vez uno de los principales rituales nuestros, el Zayun. Entonces las mujeres no solamente gestamos hijos, sino gestamos civilizaciones. Estamos hablando de esa matriz cultural de la cual hoy depende en gran parte la humanidad, ese cuidado de la vida en todas sus manifestaciones. Entonces, pues estamos hablando de un 22% del mundo, que es territorio indígena, de unas 7.000 lenguas, que son epistemologías, ontologías políticas,
desde esa corporalidad política, yo creo que desde otra cultura erótica donde la sexualidad no es pecado, sino la sexualidad es sagrada, en tanto tiene una profunda relación con la vida, yo creo que desde un feminismo comunitario o ecofeminismo es interesante mirar cómo organizamos una agenda en torno al avance de nuestros derechos, no solo en Latinoamérica, sino también aquí en nuestro país. Y el Yonkakusi, el Manseimuke, Gunseimuke, Eisa, ¿cómo entendemos nosotros los ciclos y procesos vitales del ser humano en armonía con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza? Entonces, creemos nosotros que tenemos que parir la libertad y tal vez la libre autodeterminación de nuestros pueblos parte también por un avance significativo en materia de los derechos de la diversidad étnica y cultural en nuestro país, que entre otros espacios han estado excluidos de las reflexiones académicas o del sistema de educación formal escolarizado, también del sistema político hegemónico y los discursos hegemónicos, también de la agenda económica. Así que pienso que fundamentalmente hoy la agenda de las mujeres indígenas en Colombia tiene retos no solamente en materia de superar la falocracia que se intentó de imponer o que se ha impuesto con tanta violencia desde la llegada de los españoles, que se han violado no solamente nuestros cuerpos biológicos y físicos, sino mentales, emocionales, espirituales. Entonces es superar esa violencia directa que tiene que ver con la violencia sexual, el desplazamiento, la violencia estructural, con ese racismo sistémico, esa exclusión, esa discriminación, esa invisibilización de los saberes, la violencia simbólica y cultural. Por eso yo creo que una lucha muy importante es la lucha a favor de la diversidad en la naturaleza y la cultura, y desde ahí, desde esa comprensión de lo que significa el ciclo vital del ser, pues yo pienso que es mucho lo que tenemos que aportar en la defensa de los derechos, no solamente los derechos de la mujer vista desde una perspectiva occidentalizante, sino los derechos y la dignificación en todas sus manifestaciones. Requiere también unos nuevos lentes, unos nuevos enfoques que creo que nosotros en este momento estamos en mora de colocar también en el debate político. En el caso de Colombia, creo que en el caso pues de América Latina se viene avanzando de alguna manera el pueblo maya, quiché, en reflexiones académicas que vienen haciendo compañeras, en Bolivia también, pero creo que en Colombia nuestro reto es sobre todo avanzar en la agenda de la paz integral y profunda y desde los territorios. Entonces, pues me parece que tenemos una tarea pendiente para este 2021. Un paso importante fue que se aprobó la paridad. Obviamente hay retos pendientes, como es todo el tema de garantizar efectivamente la participación de las mujeres en la vida política, para que todos estos temas puedan ser parte de un avance significativo en materia de derechos. Sí, es cierto, como dice Ati, que es muy importante tener claro cuáles van a ser esos enfoques de la lucha y que se vayan a incluir dentro de una agenda de participación y sobre todo el tema de la obtención y progreso en temas de derechos de las mujeres. Teniendo en cuenta eso y también observando todo lo que fue el proceso que se dio en Argentina, que no fue solamente de este año, sino que fueron varias veces que se rechazó el proyecto, que no llegaba, queremos como que nos puedan compartir cuál fue realmente ese proceso de base fuerte que logró articular y logró generar finalmente este objetivo de hoy. Sabemos que desde el 21 pues ya estaban en Argentina aprobadas las causales para los cuales era necesario el aborto, pero durante la historia se fueron quitando derechos, se iban poniendo derechos
hasta que pues en el 88 se empezó a crear como la comisión para la lucha por el aborto legal y gratuito. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de los colectivos, de todas las personas involucradas para que finalmente se lograse articular y generar como tal el resultado que obtuvieron y que es importantísimo a nivel de Latinoamérica? Yo pienso que es muy importante que compartamos un poco también de ese trabajo realizado, porque pienso que es un camino para que otros países y otros territorios empecemos a generar cambios dentro de la política en derechos hacia las mujeres. Entonces, no sé si Nina nos puede apoyar. Sí. Escuchándote y escuchando lo que me antecedieron, quería comentarles a ustedes algo fundamental. Esa articulación que hicimos nosotras es de organizaciones de diferentes tipos, de todo tipo, pero no venían las compañeras a militar dentro de la campaña que conformamos en el año 2000, desde el año 2003 y desde el año 2005 efectivamente ya legalizada. No se formó una organización como tal. Serían unas 200 organizaciones diferentes que mandaban a alguna compañera, pero no eran representativas como tales que nosotros lo recibiéramos. Acá era horizontal, venían a nivel individual, aunque pertenecieran a diferentes organizaciones que nos apoyaban, organizaciones que inclusive nosotros logramos que organizaciones, las actrices, las escritoras, múltiples. Hoy por hoy hay 700 organizaciones que apoyan y que están con nosotras, pero no vienen a imponer, sino la articulación la hacemos entre todas en forma horizontal. El respeto a conformar las comisiones, como pueden ser las comisiones de profesionales por el derecho a decidir, la comisión por el derecho por la cuestión de educación sexual integral. No se olviden que, como dijo Micaela, desde el año 2006 tenemos una ley. Y ahora, en esta ley que se aprobó ahora, vimos necesaria nosotros que se contemplara y se penalizara si no se cumpliera. Por lo tanto, lo hemos puesto de nuevo en la necesidad de la educación sexual y reproductiva integral de educación. Entonces, aunque hay quienes la palabra integral no les gusta, pero lo lamentamos, porque las personas antiderechos dicen que nosotras estamos basándonos con perspectiva de género, que es una doctrina en la cual ellos le temen. Lo que le temen es ver que todas las personas somos iguales. Y como nosotras consideramos, y acá ustedes lo decían, eso para nosotras este derecho tiene que ver no solo con nuestra libertad, nuestra autonomía, y además, muy importante para nosotras es que esto es un principio de una lucha de feminismo, como dijo Micaela, que no es ante la otra cara de la moneda del machismo, de ninguna manera, porque lo que yo abono, por ejemplo, es un feminismo popular, un feminismo en el cual lo que nosotros vamos a hacer es buscar nuevas conquistas, porque nosotros no nos basta con una interrupción del embarazo. Nosotras, esto es un paso para seguir luchando por una sociedad mejor, es donde una sociedad que es posible, como decían en el foro social que se hizo en Porto Alegre en el año 2000, porque otro mundo es posible y América Latina unida tiene que hacerlo. Yo estuve sabiendo que fui invitada a estar acá, me puse a recorrer y a hablar esta mañana con diferentes compañeras que forman lo que es los pueblos originarios, diferentes colectivas que ellas tienen, comunidades.
y estuve hablando con varias y me mandaron bastante material que obviamente no se lo voy a dar a todas ustedes porque sería monopolizar la charla, pero ellas dicen que lo que les alegra de este debate en general es que se acabó el tabú y que se acabó que esta discusión se toca el tema en todas las comunidades y que no puede seguir siendo un tema tabú y que ellas están decididas a pelearlo como puedan y como quieren, de alguna manera. Y ojo, Nina, no disculpa que te interrumpa. Aprovechando ese aporte que nos acabas de hacer de que te reuniste con varias comunidades, sería importante que nos contaras o que nos compartan cómo fue esa participación de las comunidades indígenas dentro de la ley. Bueno, si bien ella está dividido hasta el día de hoy, porque si nosotros vemos en el norte argentino, es un lugar yo diría, de mayor conservadorismo y entonces las comunidades ahí tienen problemas de asumirlo y solamente algunas, pero en las comunidades mapuche, en toda su historia, como ella me contaba, ellas tienen su protocolo para interrumpir con elementos que ellas tienen para interrumpir el embarazo y ahí no es un tabú, ahí en general está más aceptado y dice, este es un respiro que aportaría más salud a las hermanas, el hecho del proyecto de esta ley. De hecho, por ejemplo, sin embargo, en el año 2018, que hubo tantas intervenciones, no se las escucharon mucho a las compañeras que eran de los pueblos originarios, pero esta vez sí, estuvieron en el Congreso y se las escuchó. Y dice que muchas veces ellas están discutiendo porque los que tomaron el pañuelo celeste, que ojo, le voy a contar una cosa, yo fue la primera vez que vi el pañuelo celeste cuando lo trajeron, cuando estábamos en la discusión en el año 2018, ahí estamos en un salón en el Congreso, y la veo a una que saca ese pañuelo celeste y le digo, ¿qué significa ese pañuelo celeste? ¿Sabe lo que me contestó? El manto de la Virgen. O sea, imponiendo su ideología confesional al conjunto, y casi ninguna sabe eso, porque esa era la primera vez que ella lo traía. O sea, que la que lo sacaron para meternos su confesión ideológica. Yo estoy muy respetuosa. Yo vengo del cristianismo, yo vengo del catolicismo, estuve 44 años casado con una cura, no tengo ningún problema, de hecho, y tengo muchísimo gente católica que ha asumido esta lucha también. Y estas compañeras me contaban algo que quiero transmitirle a ustedes muy importante, que están tratando de elaborar un encuentro de las comunidades latinoamericanas de pueblos originarios en Bolivia. Lo están trabajando para hacer su propio encuentro internacional latinoamericano de pueblos originarios, de mujeres, porque dice, eso es lo que quería contarle, que de golpe se encontraron las compañeras que en la bandera huepala, como siempre me equivoco yo para decirlo, a pesar que lo tengo siempre al lado mío, y huipala ponían el pañuelo celeste, los varones. ¿Pero qué es eso? ¿Ustedes saben qué significa? No dijeron que eso lo usemos, que es mejor. O sea, buscaron los compañeros que ignoraban el significado. Y bueno, y ellas empezaron a aclararle. ¿Y ustedes han leído qué es lo que quiere un proyecto del aborto? No sabemos nada. O sea, usaron. Y sobre todo se da en el noroeste, pero no tanto en el sur de la Patagonia, donde están los mapuches. Y ahora ustedes pónganse en contacto con las comunidades latinoamericanas y las que van a embanderar esta lucha de los pueblos originarios van a ser, sin ninguna duda, en este momento las compañeras que yo las he conocido, las conocí en Colombia, en el Encuentro Feminista de Colombia hace unos años atrás, las compañeras bolivianas, que la verdad,
ay, les envidié la fuerza que tenía. Era la época que todavía Evo Morales era presidente y las envidié. Ustedes conéctense con ellas, que ellas irán viendo. Y bueno, pero como dicen ellas, tenemos que primero que sacar a las iglesias, porque acá no es solamente la iglesia católica, sino los sectores evangelistas y al patriarcado, porque eso es lo que los meten a los profesionales y los meten a las personas. Bueno, es de alguna manera, lo único que ellas terminan, y una de las cosas que me mandaron escrita es eso, sacar a la iglesia, al patriarcado de la cabeza de los profesionales, caminemos juntas. Esa fue la última frase que me mandaron, y se la sintetizo así, porque nuestra lucha es la lucha por un mundo mejor, porque otro mundo es posible, compañera. Y esa es la verdad, y es contra el patriarcado y contra este capitalismo. Esa es la realidad y tenemos que hacer los pueblos plurinacionales, como es América Latina tiene que ser. Gracias, Nina. Micaela, sé que nos has contado que tu enfoque es más dado hacia la educación. Sé que no es un tema sencillo. Acá en Colombia, por ejemplo, yo estuve hace ya un par de años tratando de trabajar todo el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos en un territorio que se llama Soledad, que queda en el Atlántico. Y los primeros rechazos que teníamos era de los docentes. Cuando llegábamos, eran los primeros que censuraban completamente el tema. Entonces empezamos a ver que las dinámicas de la educación, de que quien impartía la clase de ciencias o biología, donde pues te tienen que hablar de tu cuerpo o cosas como esa, era normalmente profesores que también daban religión o estas materias que hacían que la parte religiosa, como nos contaba Nina, siempre estuviera ahí metida. Entonces, también como que nos cuentes un poquito de eso, de ese trabajo que les tocó hacer hasta que logró estar el mensaje más claro y que se permitiera un espacio más sano de educación en derechos sexuales y reproductivos. Muy oportuna tu pregunta, Jessica. Para empezar, la Ley de Educación Sexual Integral es una ley donde dice claramente que todos, todas y todes, los docentes, debemos trabajar la educación sexual integral. Es un derecho de quienes educamos y es una obligación, a su vez, nuestra. Y no hay un profesor de biología que va a ir a enseñarte las partes del cuerpo y es transversal. La ESI se trabaja de manera transversal. La ESI no es solamente hablar del cuerpo humano y los derechos sexuales y reproductivos. La ESI es hablar de emociones, es hablar de la mutilación emocional de los varones como forma de construir una masculinidad machista, patriarcal. Es poder construir, digamos, en las aulas una subjetividad libre, una subjetividad que reconozca sus emociones, por ejemplo, no solamente las partes del cuerpo, que pueda reconocer situaciones de abuso, situaciones de violencia, que sepa diferenciar lo que sí me gusta, lo que no me gusta, así sea una caricia. Poder identificar, prevenir el abuso sexual infantil. Hay mucha violencia sexual dentro de lo que es en donde lamentablemente la infancia es un momento súper importante para trabajar la prevención del abuso sexual y de las violaciones, ¿no? Porque son cosas que ocurren
en lo cotidiano en América Latina y el mundo. Así que la educación sexual integral es todo esto, ¿no? No es solamente el cuerpo humano, y se trabaja de forma transversal en todas las áreas. Todos, todas y todes los docentes, como diría Nina, todas, todes y todos en orden alfabético, que me hace reír. Tenemos la obligación de garantizar ese derecho de los estudiantes. Y el derecho de la educación sexual integral parte desde los 45 días, que es donde inicia la etapa escolar, nivel inicial, hasta la edad adulta, ¿no? O sea, hasta el fin del secundario. La educación sexual integral es un derecho. Garantizando una educación sexual integral, garantizás sujetos libres, garantizás sujetos que pueden pedir ayuda, que pueden elegir con autonomía, que pueden autovalerse, que pueden reconocer sus emociones, reconocer la violencia, y ser mejores personas, sobre todo. Eso es la ESI. Y se trabaja en matemática, por ejemplo, en una situación X que puede ocurrir, o ni siquiera tiene que pasar algo. O sea, no es que necesariamente tiene que pasar algo para que se trabaje la ESI, no. O sea, tiene que formar parte de las planificaciones y proyecciones curriculares de los proyectos anuales de cada docente, y eso tiene que formar parte de un proyecto institucional y a su vez provincial y nacional. Todavía estamos en ese camino, por eso digo, no está todo ganada la batalla. Y sí, hay muchas maestras, sobre todo. Yo, la verdad, en esto, ya que me voy a relajar un poquito y lo voy a decir, cuando los varones opinan, sinceramente, trato de no escucharlos. Sinceramente. El mundo cuando opinan, me corrijo, cuando opinan en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Pero cuando tenés enfrente una compañera, son tus derechos, te puede pasar, así se construye de esa manera, dando la discusión, así no nos pongamos de acuerdo, la discusión siempre hubo que darla, y la discusión se dio también en la escuela, y hay que darla en la escuela. La escuela, yo estoy convencida que la escuela es el agente transformador, por eso es importante la educación para mí. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Realmente creo que en las escuelas se tiene que generar una transformación total, más allá de la que también se aporte pues en cada hogar, pero pienso que deben quedar como principios ahí claros, y sobre todo pues en temas de derechos, ¿sí? Entonces, dentro de eso que escuchamos, yo sé que dentro de la ley se estableció como una construcción de protocolos por cada región, que hay cada región dentro del territorio argentino que tiene que construir estos protocolos basados en lo que dijo la ley. Entonces, ese fortalecimiento de ese trabajo de base, ¿cómo va a generar que hagan esa veeduría sobre esa construcción efectiva de los protocolos como tal? ¿Me permitía aclarar eso? Sí, claro. Los protocolos se refieren a lo que es digamos, la interrupción del embarazo legales del Código Penal, a lo de las causales, que se toman protocolos de acuerdo a lo que la Organización Mundial de la Salud ha determinado. Pero ojo, ahora con esta ley, no es una ley que lo tenga que adherir porque nosotros tenemos un gobierno, digamos, un país democrático federal, que tengan que adherir y cada uno hacer su propio protocolo. Para esta ley no es así, porque hay un artículo en el cual yo me enorgullezco, porque tuvo mucho que ver con que quedara y se pusiera,
que es un artículo, el último, que dice que esta es una ley de orden público y obligatorio en todo el país. Por lo tanto, en la ley, la numeración de todo el articulado y la reglamentación que se va a hacer para clarificar una serie de cuestiones, eso es obligatorio, no es cuestión de cada lugar y qué protocolo se da. Los protocolos van a ser únicos para todo el mundo. No nos joroben más con eso de que tengan que aceptar o no. El federal hasta cierto punto. Es como un código de fondo que llamamos nosotros, como el Código Penal, el Código Civil, los códigos de fondo. No es para que cada uno lo interprete y haga su propio protocolo. Y yo me enorgullezco porque cuando estaba en el año 2018, cuando estaban trabajando los legisladores, cómo iban quedando todos los artículos, en un momento dado le digo, y ojo, nada que ver, yo recién la había conocido a una diputada que me enorgullece y la nombro por eso, en Brenda Austin, de Córdoba, diputada de un partido radical, que no es que sean radicales, son más bien, están un poco en Cambiemos, y digamos, no es lo más progresista que se pueda llamar. Sin embargo, ella, conversando lo que era abogada, y yo le decía, ¿por qué no se hace de orden público? Se quedó mirándome, y eso que ella es una extraordinaria abogada, y me dijo, tienes razón, y salió corriendo. Ahora esto, y lo pelearon, y eso quedó, y quedó ahora también. Así que no me vengan más con qué provincia o qué lugar o qué municipio va a adherir. Basta con eso. Gracias, Elena, por la explicación. Y dentro de esas mismas conquistas de derechos, desde la parte de nuestras líderes, quienes se encargan pues como de poder gestionar y todo eso, me gustaría que Ati nos cuente aquí desde ya el contexto nacional un poco de lo que tenemos actualmente para que nuestras compas argentinas nos puedan seguir dando como una luz, un horizonte. Bueno, en Colombia realmente se tienen retos no solamente a nivel legislativo, sino a nivel de un cambio cultural. Digamos que a nivel formal nosotros somos un país que desde la Constitución Política de 1991 se declara como un Estado social de derecho. Sin embargo, estamos en un estado inconstitucional de las cosas en materia de derechos en nuestro país. La violencia se ha manifestado no solamente en el marco del conflicto armado, sino también en el marco pues, de toda una serie de reflexiones de orden político, y entre ellos, pues todo lo que implica la agenda de género. Entonces aquí, pues realmente se acusa de la ideología de género. Tenemos rezagos del Frente Social todavía, una sociedad profundamente con valores conservadores, que ha sido pues todo el legado que deja la Iglesia Católica, y una economía extractivista que viene de toda la concepción neoliberal, en el marco pues de revisar los retos que se tienen para avanzar en la defensa y en la materialización de un Estado social de derecho. Por supuesto, los derechos de las mujeres tienen un papel central, entre ellos, por ejemplo, el derecho a la paz. Han sido las mujeres quienes han sufrido de alguna manera el impacto desproporcionado, no solo de la guerra, de toda la feminización de la pobreza, sino también los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que esto amerita también un enfoque interseccional, una mirada más holística. Yo creo que abordar solamente los derechos sexuales y reproductivos en la agenda colombiana, pues es una manera también de
centrar la agenda en un solo punto. Yo siento que las mujeres aquí en Colombia necesitamos seguir articulando nuestra agenda para superar todas las formas de violencia, por una vida libre de violencias, avanzar en nuestros derechos. Se ha dado un paso importante en el Congreso ahora con el tema de la paridad. Sin embargo, yo pienso que si no se transforman los sistemas de creencia, los valores profundamente de una estructura colonial, de toda esa penetración colonial que está asociada no solamente a una noción de Estado patriarcal, sino también a una religión que tiene pues unas concepciones muy particulares sobre la sexualidad, sobre el cuerpo. Esto requiere pues también, además de una agenda legislativa, pues una agenda social, requiere también transformaciones de orden cultural. Y yo creo que en lo que tiene que ver con el sistema educativo, me parece pues que sigue estando en una perspectiva occidentalizante. Me parece que estamos también en el marco de una pandemia que coloca en cuestión la profunda crisis civilizatoria en que nos encontramos con la humanidad y debemos entender los retos que como mujeres tenemos en la transformación de la cultura, de la economía, de la agenda política, del trabajo de nuestros derechos, y yo creo que los derechos no pueden quedarse circunscritos. Además, en los derechos humanos tenemos que hablar de los derechos de la naturaleza. Es necesario avanzar en esta agenda. Aquí en Colombia pues vamos avanzando en esta agenda, así que me ha parecido muy interesante conocer la experiencia de Argentina, conocer todo ese esfuerzo de articulación de las diferentes organizaciones sociales, del paso que se ha dado a nivel formal. Sin embargo, pues desde la experiencia, desde nuestras comunidades, sabemos que no siempre los avances formales significan transformaciones de la realidad sociológica, y yo creo que aquí nuestro reto es cuestionar el mandato patriarcal, racista y colonial de desigualdad que se quiere imponer y que se manifiesta de alguna manera también en esos espacios íntimos. En ese sentido, pues creo que hará parte de la agenda del movimiento alternativo, indígena y social y de nuestra formación para el buen vivir, avanzar en esos círculos de transformación social y cultural que desde nuestros diferentes territorios, sistemas de conocimiento, seguiremos proponiendo en el marco del año 2021 y mirando cómo construimos colectivamente una agenda para incidir en estos cambios que necesitamos para avanzar en nuestros derechos en Colombia. Claro, Ati, y es muy importante porque el dinamismo del territorio colombiano para la mujer ha sido muy complejo por todas las características de violencia que siempre generan que sea víctima, revictimizada y que todo el sistema la siga generando un proceso de revictimización constante. Entonces es importante que obviamente no solamente esté en la agenda todo el tema de la conquista en derechos sexuales y derechos reproductivos, sino que también existan otros temas, como por ejemplo ahora nos mencionas la paridad, que también es un avance que se hizo acá en temas de política. Sería importante que nos cuentes un poquito sobre esto de la paridad y también cuáles son esos otros posibles temas dentro de la agenda de la lucha en la defensa de los derechos de la mujer acá en nuestro territorio. Bueno, nosotros somos no solamente numéricamente la mitad, sino también una agenda. Es importante la equidad económica. La pandemia ha golpeado y sobre todo a las mujeres jóvenes en todo lo que tiene que ver con derechos laborales, es decir, el tema de la feminización de la pobreza y de la desigualdad. Estamos, por ejemplo, en Bogotá, en la ciudad más desigual, hace que revisemos también este tema. Si no hay mecanismos claros de financiación para garantizar el derecho a la participación política, puede estar la paridad, pero el gran reto es cómo las mujeres que aspiren tienen los medios y realmente las garantías para
hacer el ejercicio en unas mínimas condiciones de igualdad. En materia cultural, me parece fundamental ese sueño de una nación multiétnica y pluricultural. En el caso del Consejo de Bogotá, nosotros avanzamos en incluir en el plan de desarrollo el enfoque de mujer, género, familia y generación desde las propias cosmovisiones de las mujeres de la diversidad étnica, y queremos avanzar desde este feminismo comunitario en ser mujeres y hombres que construyen comunidades sustentables, justas, que se reconcilian con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Realmente la pandemia lo que cuestiona es nuestra relación con la naturaleza. Sentimos que ahí podemos hacer unos aportes muy importantes. Esto tiene que ver con la construcción de comunidad y la profunda crisis del individualismo. En el caso de las mujeres indígenas, pues nosotras somos sujetas colectivas de derecho, y muchas veces hay tensiones entre ser sujeto individual y ser sujeto colectivo, pero solamente en voz de las propias mujeres indígenas, desde sus comunidades, es posible transformar sus realidades. Son ellas realmente quienes pueden también avanzar en la reivindicación de sus derechos. Es lo que hemos querido hacer en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta con el Consejo de Mujeres. Y queremos, por supuesto, que exista una agenda comunitaria también para transformar las difíciles situaciones de orden económico, de un modelo de desarrollo económico que cada vez enajena nuestro entorno y nos expropia de la posibilidad de tener un hábitat saludable, sustentable, cuando se fumiga con glifosato, cuando se contamina nuestros territorios por la minería criminal. Todos estos temas son prioritarios, digamos, en la agenda de las mujeres rurales, indígenas, en los territorios, pero entendemos también la lucha de otros derechos como este que tiene que ver con el derecho a decidir, con el derecho a la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, el cual compartimos. Y en el caso de las mujeres indígenas, por supuesto que cuando se nos contamina un río con mercurio, es violencia contra nuestros cuerpos, es violencia porque pues, nosotros somos una con nuestros territorios colectivos. Entonces, es desde allí donde nosotros realmente consideramos también que es posible transformar estas realidades. Creo que tenemos que maternar también el futuro, muy preocupadas por el exterminio físico y cultural de nuestras generaciones. Son los niños y niñas quienes más están sufriendo todas las formas de violencia y el impacto de la guerra, el desplazamiento, entre otras. Entonces yo creo que el contexto, digamos, de la lucha de las mujeres tiene que ver también con ampliar un poco esa mirada sobre las prioridades que tenemos. En el caso colombiano, yo creo que nuestro gran reto como un movimiento alternativo indígena y social, donde convergen tantos movimientos sociales, tantas propuestas alternativas, es precisamente tener un espacio para aprender de las experiencias internacionales, construir una agenda en Bogotá y en el país que nos permita finalmente articular una estrategia de incidencia para avanzar de manera progresiva en una nación pues mucho más equitativa y que respete todos los derechos. Tuvimos un problema con Jessica, que está en una zona selvática de Colombia, también ahí cerca de la sierra, pero queríamos, para poder terminar este programa, que no quisiéramos terminarlo y poder escucharlas más en esa experiencia, preguntarle a Nina y a Micaela. Si quieres empieza Micaela y cerramos con Nina, con nuestra hermana mayor, decimos acá también, en estas luchas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué sigue en la lucha de las mujeres? Para que la gente no se quede solo en un tema que es, la gente se centre en el tema del aborto, que muy bien Nina explicó que no es lo que habla solo la ley, sino que la ley habla de 3 elementos, que es la educación, los métodos y entre esos el aborto.
¿cuáles son los pasos que siguen? ¿Cuáles son las luchas que siguen, Micaela? La pregunta. Pienso, o sea, lo voy a decir desde mi perspectiva, pienso que en realidad estamos en un constante proceso que lo heredamos de nuestras madres, de nuestras abuelas, y que es una lucha que continúa, digamos, nosotras continuamos de nuestras ancestras, digamos, pero no es que ahora terminó esto y empieza otra cosa. Estamos en constante conflicto, dilema. Ahora la próxima es que se garantice realmente, y bueno, las personas los médicos, las médicas que estudien ginecología tendrán que poner en las universidades como contenido, y que ya se pueda evitar, y no solamente evitar, sino desmantelar cualquier tipo de negativa a garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Después la lucha continúa, todos los días mueren mujeres en manos de la violencia machista, mujeres y disidencias, travestis y trans. Y eso es una lucha de todos los días que continúa. También la violencia institucional, acá en Argentina, así como allá, que me tocó este año que estuve allá en Bogotá, vivirlo. La policía es muy cruel, a los pibes los desaparecen, los encontramos muertos, a nuestros pibes, y también todos los días encontramos mujeres en bolsas de basura en diferentes puntos de nuestro país. Así que no es que a partir de ahora vamos a hacer otra cosa, sino que la lucha continúa. Bueno, y muchas gracias por invitarme a participar. La verdad que me daba un poco de vergüenza, soy una simple maestra. Gusta decirlo. Pero bueno. Por favor. No te un honor estar acá con muy valioso todo lo que hablaste. Y con Nati. Así que gracias, un honor estar con semejantes mujeres, hermanas. Sí, no, esto estuvo... Muy bueno, Micaela, muy valioso como explicaste lo que significa la ESI. Muy bueno, muy bien. Total, que acá no hemos podido avanzar. Acá con el tema de la ideología de género no nos han dejado avanzar con el tema de educación sexual y reproductiva en las escuelas. Nina, para finalizar, ya nos dice Micaela, no es que haya nuevos elementos, sino que ya existen otros. ¿Cuáles son esos otros elementos de lucha de la mujer en Argentina y que tiene que llevarse también en toda Latinoamérica? ¿Cuáles son tus recomendaciones para Colombia? Bueno, yo honestamente creo, empieza otra etapa, pero otra etapa en la que tiene una relación, una continuidad. De ninguna manera se rompe, sino que se continúa, en otros se conquista, en otras luchas. Esto recién comienza, y no solamente para que se implemente la ley que se ha aprobado y que se cumpla, que eso sí lo vamos a seguir con un gran observatorio, sino buscar mayores liberaciones. Y trayendo acá lo que decía acá la compañera de Colombia, nosotras también pensamos, y yo estoy, por ejemplo, en el tribunal contra la deuda externa y contra el Fondo Monetario Internacional, y he escuchado todos los foros que hacen en todo lo largo del país contra el extractivismo, contra todo un mundo mejor que queremos para todos y todos. Digamos, ese mundo que queremos para todas nosotras,
para todo el mundo y la potencialidad para todas las personas recién comienza. Yo no sé si voy a ver otro mundo que es posible, como era el foro social que hubo allá en Porto Alegre en el año 2000. No, no creo que yo llegue a ver un mundo totalmente diferente, pero el comienzo de ese mundo y de esa lucha sí la estamos haciendo, y la estamos haciendo en una forma transversal. Y si de alguna manera yo me agradezco algo a esta pandemia horrible que tenemos en el mundo, es que nos ha permitido medios tecnológicos para vernos desde allá, acá, desde Tierra de Fuego a Colombia. Y también yo cuando estuve en el tribunal contra la deuda externa ilegítima y odiosa, nos veíamos con los foros de todo el país de Argentina, porque todos tenemos que atravesar para ir unificándonos. Esto es una forma de articularse también. Esto es una forma de ir haciendo. Y que todos los pueblos que ustedes que están y que representan las comunidades se articulen, que se articulen con todas las otras poblaciones y comunidades de América Latina. Porque si yo en una mañana conseguí que 100 mira, eso que no le he leído, porque me mandaron una cantidad de cosas, 5 hojas de diferentes grupos y comunidades en 2 o 3 horas de una mañana. Imagínense todo lo que podemos conseguir si seguimos articulados para hacer un mundo mejor. Ese es nuestro objetivo. Este mundo donde no haya desigualdades de tipo ni económica, ni social, ni política, ni culturales, y donde todas las naciones plurinacionales sean respetadas. Ese es el mundo que queremos. Esa es la idea nuestra última. No es solamente una interrupción de un embarazo, es toda la libertad y autonomía para tener un mundo por derechos humanos pleno para todas y todos y todos, como me decía Micaela, que es cierto, yo digo que uso el alfabeto para que nadie se sienta ofendido. La A, la E y la O. Gracias. Y gracias, pero muchísimas gracias de haberme invitado, y ojalá podamos algún día vernos y abrazarnos y seguir comunicados. No, a ti, muchísimas gracias, Jessica, te tuve que reemplazar un momentico, pero... Muchas gracias, sí, tuve unos problemas de conexión. Que tú y a ti. Bueno, acá nos deja una tarea, Nina, y que sirva esto de contacto para generar este espacio más amplio de organizaciones de la mujer en toda Latinoamérica, que sirva este espacio con Micaela. Muchas gracias, Micaela, por apoyarnos a montar esto, que ha sido muy interesante, que la gente está mandando muchos saludos, que la gente está muy pendiente y las mujeres están muy pendientes. Entonces cierren, por favor, Jessica. Gracias. Perdón, una pregunta. ¿Cuántas personas creen ustedes que han estado atentas a este programa? Atenta, ha estado en 150 constante. Estamos en 3 plataformas, he estado en 150 personas constantes, están en diálogo constante, hay una buena discusión, pero tenemos la experiencia ya de que mínimo estamos llegando a unas 6.000, entre 6.000 y 10.000. Cuando estamos sobre 60 estamos en 6.000, y cuando estamos así en 150 pasamos las 10.000 personas, y queda como un documento, además esto, queda un documento abierto. Queda grabado, digamos. Sí, lo puede ver cualquier persona desde la plataforma de Tercer Canal, la de Maíz, la del Movimiento Alternativo Indígena y Social, y la de Atiquigua, que también nos prestó la plataforma para que la gente lo pudiera ver. Agradezcámosle, la tecnología también es buena. Sí, depende del uso que se dé. Sí, totalmente. Así es. Entonces, podemos darle el paso a ti en este momento para que pues nos ayude, nos apoye en su conclusión y más, que nos deje más tarea para que cambiemos el país. Agradecerle al Movimiento Alternativo Indígena y Social por empezar el 2021 con esta invitación. Yo creo que esto ha provocado una discusión por redes, y yo le diría
a Nina y a Micaela y a Jessica, de pronto que programáramos digamos, abordar a profundidad algunas inquietudes que se suscitan, algunos elementos que son parte del debate, porque yo creo que esto realmente es un tema muy interesante para nuestro país que tiene que abordar esta agenda a profundidad. Yo creo que no podemos rehusarnos de ampliar y profundizar este debate que es tan interesante. Entonces, espero que no sea la última ni la primera, sino que sea parte del ciclo de reflexiones y de debates que desde el movimiento alternativo indígena y social, desde la academia, desde las experiencias que se están dando en nuestro continente, podamos enriquecer lo que significa también dar pasos responsables en el horizonte transformativo de corto, mediano y largo plazo que nos corresponde gestar como mujeres diversas desde nuestras culturas, desde nuestros territorios y sobre todo, que me parece muy importante, realmente creo que el patriarcado político, económico y religioso es el que queda totalmente en cuestión con la profunda crisis que tenemos pues que abordar con otro proyecto civilizatorio. Allí quiero decir que nuestros territorios y nuestras culturas son parte de la alternativa y no parte del problema, como lo han querido presentar algunos defensores a ultranza del desarrollismo, del progresismo, en fin. Creo que podemos ir un poco más allá en Latinoamérica y seguimos aquí comprometidos con la agenda del buen vivir, con la formación para el buen vivir, que este año 2021, la agenda que tiene que ver con el enfoque de mujer, género, familia y generación, esté nutrida también de las reflexiones y las experiencias latinoamericanas. Sobre todo, creo que es un aporte muy importante. Gracias, Sisto, por invitar a Nina, a Micaela, y ojalá nos sigan acompañando. Creo que nos enriquece muchísimo para el trabajo del año 2021 en Colombia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Ati, que hace un trabajo maravilloso como líder del movimiento alternativo indígena y social. Agradecerle a Nina por ser un ejemplo de constancia de lucha y a Micaela por esos fines transformadores desde esa base tan importante que es la educación. Asisto totalmente agradecida por estos espacios tan maravillosos de transformación y crecimiento dentro de esta lucha feminista acá en el territorio. Como dice Ati, el año pasado fue un año en el que logró como quitarse un telón y dejar en evidencia todas las consecuencias nefastas que genera el patriarcado en esa generación de comunidad, y pues el índice inmenso de feminicidios fue impresionante y de violencias hacia la mujer también fue creciendo durante todo el transcurso del año. Entonces pienso que este espacio y compartir con estas tres mujeres tan maravillosas puede y va a ser vital para la transformación y toda la lucha que se viene en este año. Entonces, estoy muy, 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 muy agradecida por este encuentro tan, tan, tan maravilloso y cósmico. Muchas gracias, compañeras. Micaela, no sé si quieres decir algo, Nina. Muchas gracias. Gracias. Encantadísima, gracias por todo. Gracias. Gracias. Un abrazo. Acuérdense que las bolivianas se están preparando para hacer un encuentro latinoamericano en Bolivia. Acuérdense de Bolivia, conéctense allá con las compañeras esas. Sí, señora. Sí, de una. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Nos saludan, les cuento, compañeras, desde Medellín, desde Cali, desde Barranquilla, desde La Guajira, de todas partes de Colombia nos estaban viendo. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una buena noche y un abrazo para todos. Y desde esta Maloca virtual, desde este bohío virtual indígena que se transmite a Colombia, les mandamos un abrazo y empezamos este año
de la mejor forma. Gracias. 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 Chao, Micaela. Chao, Nina.